Listo, chicos. Sin embargo, a pesar, digamos, de los indicadores que hemos visto en términos del tema de rentabilidad, siempre será fundamental hablar del tema de los riesgos, ¿cierto? Cuando uno habla de inversión, siempre, o rentabilidad, siempre habrá un riesgo, digamos, inminente. Y de cierta forma la semana pasada los vimos, pero desde la perspectiva, digamos, desde ese accionista. Estos me hablan puntualmente desde la organización, cómo funcionan. Entonces hablamos de un riesgo económico, aquí no vamos a ver todos los riesgos de la semana pasada, sino unos puntuales que afectan directamente el deber ser de las organizaciones, ¿cierto? Este económico hace referencia a la incertidumbre producida en el rendimiento de la inversión debido a los cambios producidos en la situación económica del sector en el que opera la empresa. Miren, lo hablábamos entonces, si la empresa tiene, qué sé yo, unas utilidades retenidas, tiene demasiado en caja, o sea, tiene un dinero, digamos, a la mano para desarrollar proyectos, entonces se va a comprar una máquina, se va a actualizar un sistema, se va a comprar una aplicación, cualquiera de ese tipo de aspectos se pueden dar, digamos, en el corto plazo y desde la perspectiva de la organización para mejorar, digamos, sus procesos, pero ¿qué puede ocurrir? Miren, por ejemplo, ahorita, en el momento que estamos viviendo, cuánta gente de pronto, qué sé yo, mmm, para empezar el año cambiaron de instalaciones, es decir, estaban en una infraestructura pequeña y se fueron para una más grande porque así lo meritaba. Ya sabemos que todo en las organizaciones es que dinero, ¿cierto? Entonces ese mayor espacio probablemente va a implicar mayor dinero. Miren, ahorita qué está sucediendo, entonces no estamos produciendo o si estamos produciendo no estamos vendiendo lo mismo, entonces eso va a implicar que pues no tengamos las mismas condiciones. Entonces miren que debido a los cambios externos, fue algo que yo no elegí, fue una decisión que yo no tomé, me va a afectar en un momento determinado y va a causar que yo no pueda cumplir con mis obligaciones, digamos, en términos del corto plazo. Sí, bueno, por acá me preguntan si mando la presentación. Sí, yo les mando mañana para enviarles todo junto, tanto los videos de hoy, los de mañana, las presentaciones y el ejercicio. Listo, tenemos el riesgo económico, es una consecuencia directa de esas decisiones de inversión, de manera que la estructura de los activos de la empresa es responsable del nivel y la variabilidad de los beneficios de explotación. Miren, el ejemplo que les estaba dando ahorita era de cambio de sede, pero si yo, por ejemplo, compré una máquina, miren, por acá me dice, la empresa responsable de la explotación que se le dé a ese activo. Compramos una máquina, listo, no la alcanzaron a entregar, pero en estos momentos, en definitiva, no es el mejor momento para explotar ciertos activos, es decir, activos productivos ahorita no están siendo lo más óptimo posible, ¿sí? Y miren, y fue dado por algo netamente externo a la organización, ¿cierto? Muy, 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 muy complicado. Miren, antes de seguir al otro, de hecho, me imagino que han visto noticias por estas días, y si no, pues no sé, les voy a jalar las orejas, pero no sé si alguno vio la noticia de cuántos empleados despidieron en Disney esta semana. Sí, como 2000, profe. Como 2.000, nos está diciendo mentiras. Fueron De como 30 y algo mil, ¿no? 43.000 33, empleados. estaba cerca. Casi adivino, profe. A Juanca ver, estaba cerca. Prove, qué Cerquitica, pecuecas. cerquitica. miren, eso tiene muchas cosas para decir. Claro que, ojo, ellos los despidieron, pero bajo unas condiciones. Ellos, de hecho, les van a pagar seguridad social hasta diciembre. Es decir, van a cumplir con unas obligaciones en términos de la calidad de vida de esas personas, pues no se vea perjudicada al 100%, pero también tengan en cuenta lo siguiente, y es que cuánto en infraestructura, en dinero, en inversión en infraestructura están perdiendo. Tener toda su capacidad quieta, cuánto dinero pierden en un día,
Miren, en inventario de alimentos, por ejemplo, ellos en sus parques tienen toda una cadena de restaurantes y demás, ¿cuánto en inventario tienen? Y que probablemente en ser en alimentos, pues están en riesgo de que se pierdan, ¿sí? Pues miren la magnitud de empleados que tienen, dígame eso en términos prestacionales, ¿cuánto dinero es? ¿Sí? Entonces, o sea, hay que mirarlo, la verdad, desde las dos perspectivas, porque, pues, claro, uno inmediatamente se va desde, bueno, ¿por qué lo hicieron? Van a perjudicar demasiada gente, pero también desde el otro lado, si no están funcionando, ¿cómo van a cumplir con sus obligaciones al 100%? Y eso que no sabemos el nivel de endeudamiento, por ejemplo, que ellos tienen, ¿cierto? Entonces, si es alto, con eso tampoco van a cumplir. Y bueno, y ya en términos de rentabilidad ni hablemos, ¿cierto? Obviamente no se van a cumplir las expectativas. Y ojo, sin dejar de mencionar que a pesar de que, qué sé yo, el mundo vuelva a la normalidad, supongamos que en junio se abren los mercados, la gente empieza a trabajar con las mismas dinámicas. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, la gente va a viajar? Va a invertir en ese tipo de aspectos, es decir, no creo ni que la gente viaje, ni vaya a gastar mucho en ese elemento, al menos este año. Entonces, miren que para ese sector prácticamente este año va a ser perdido. ¿Sí? Entonces también muy complejo cómo cumplir, digamos, con todas las obligaciones que tienen de entrada una empresa de ese calibre y sin expectativas, digamos, hacia al menos el futuro cercano. ¿Sí? Entonces, digamos, esa, pues no sé, es un aspecto pues muy interesante a tener en cuenta y más pues por todos los elementos realmente que implica, pero sí me pareció muy, muy, muy curioso y lo quería pues comentar con ustedes y más pues como por el Ok, libro que estábamos trabajando. pero bueno. Sí, buenos. Hola, ¿alguien me está hablando? Sí, hola. Yo pues empecé a hablar. Listo. No, Oh, pues. Bueno, espérenme un minutico que ya me grabó el otro video. Listo. Volvemos entonces. Listo. Adicional tenemos el financiero de crédito que tenemos, conocido como riesgo de insolvencia. El riesgo financiero hace referencia a la incertidumbre asociada al rendimiento de la inversión debido a la posibilidad de que la empresa no pueda hacer frente a sus obligaciones financieras, principalmente pago de intereses y amortización. Miren, esto es muy delicado y más situaciones como estas hacen obviamente pues lo que estamos hablando ahorita, si no podemos cumplir con nuestras obligaciones, digamos, normales en términos de empleados, servicios públicos y demás, ¿cómo vamos a hacer para pagar estas? A ver, por aquí nos dice un compañero, en Colombia la gente gana, en Colombia la gente gana muy bien, un colombiano que trabaja en una pastelería gana en promedio 2 millones, ¿de qué nos preocupamos? A ver, no, 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 yo pensando que es en serio. Profe, en serio, ¿usted no vio ese ejemplo? ¿Dónde está ese ejemplo? Ese ejemplo es del Nuestro presidente. ¿No querido lo vio? Nuestro presidente. querido presidente Hmm, dijo que en promedio un colombiano que trabaja en una pastelería gana 2 millones de pesos. Entonces, pues, no, imagínese, ganamos más que los de Disney y todo, imagínese. prácticamente. Nada, muy... Profe, una pregunta. De Sí, pronto, ¿usted cree que un ejemplo, si esto del tema del aislamiento se alarga, pues por ejemplo, para las empresas como tal, un ejemplo, 15 días, un mes más?
¿Usted cree que muchas empresas sí tienen la capacidad de suplir eso? ¿O realmente Mm, ni eso? Miren, en absoluto, realmente hay algo supremamente preocupante y es que la mayoría de los negocios en Colombia o de las empresas en Colombia, lo hablábamos el otro día, son ¿qué? Pequeñas y medianas empresas. Pequeñas. Muchas Ujú. bueno, supongamos medianas, probablemente sí podrían tener algún ahorro, algún. Ni siquiera estamos hablando de buenos ahorros para sostenerse X tiempo, ¿cierto? Muchos de los pequeños empresarios realmente viven casi que del día a día o de cada periodo, es decir, y no tienen forma ni siquiera de hacer un ahorro. Entonces sí es supremamente preocupante, porque además, y eso que estamos hablando de nivel empresa, supongamos que listo, empresa pudiese que si tuviera ese, ese hábito de ciertamente ahorro, aunque miren, ya estamos hablando de un mes y si se alarga 2 meses, no creo que tengan gran capital para sostenerse en términos de ahorro. Y miren, estamos hablando de que mucha otra gran parte de los microempresarios, y bueno, es que no hablemos ni siquiera empresa, hablemos de negocios, muchos son independientes, ¿cuántos son? No sé, ayer en las noticias de hecho mostraban de peluquerías, estilistas, miren cuántas de esas personas son independientes y que viven realmente del día, de lo que se hagan en un día. Muy El complicado. 60% de los colombianos son independientes. Exactamente. Entonces, miren, y que en estos momentos son independientes y que viven del día a día, o sea que en estos momentos realmente ellos no están teniendo ningún ingreso porque no están teniendo trabajo. Entonces, ¿de dónde tienen sus recursos? Y pensemos en esto, si pagan arriendo en su casa, tienen que pagar servicios, más la alimentación. No sé si vieron la semana pasada, en Caracol lo presentaron y es la pobreza oculta, ¿sí? Y es la pobreza oculta se ve reflejada o en muchas personas que son independientes y que pueden tener un buen ingreso como independientes, no voy a decir que no, pero que ese ingreso les da obviamente para tener un estilo de vida. Si yo no tengo ese ingreso, entonces no puedo sostener mi estilo de vida. Entonces muchos, o esa pobreza oculta está basada en personas que siendo independientes o empleados, qué sé yo, ganaban 4 o 5 millones de pesos, entonces viven en estrato 5, 4, 5 o a veces 6, tienen lo que les decía ahorita, una calidad de vida, digamos, costosa. Entonces ahorita al tener esta situación y no tener el mismo ingreso, no van a ser capaces de sostener esa calidad de vida. Miren, muchachos, eso es muy complejo. Por eso es que de cierta forma, cuando pasa una situación como estas, eh, muchos del estrato 3 y 4 son los que viven esa realidad de pobreza oculta, ¿sí? Y miren que realmente los subsidios y ayudas muchas veces se va para los estratos más bajos y para el 2 o 3 que puede tener esa característica, claro, como no se ve reflejada directamente, no hay ayuda para esas personas. Muy complejo. No sé, yo creo que eh, en términos económicos no es tan viable que se alargue la cuarentena. Ve, Pero en por términos ejemplo, de yo, salud, no sé. A ver, cuénteme. por ejemplo, yo la semana pasada me vi una entrevista que le hicieron a Arturo Calle. Hmm, Y pues él los lineamientos que tuvo en la empresa, él no despidió a nadie, sino que todo lo mantiene así, pero en la entrevista decía que si eso lo alargan, una empresa colombiana, por muy grande que fuera, no tendría cómo suplir esa, pues como ese bajón económico. Él decía, por muy buena que sea la empresa, si es lo alargan, la empresa no tiene cómo suplir eso. Él decía en la entrevista. total, es más, lo estamos viendo, ni siquiera las empresas colombianas, las empresas a nivel mundial. Es Ujú. decir, es que eso implica demasiado y probablemente tú sostener eh, una base de empleados pues es muy costosa y sostenerla un mes, pues de pronto, ¿cierto? Yo me sacrifico, pero sostenerla 2, 3 meses y ojo, y lo que les estoy diciendo, y de entrada estamos diciendo que a pesar de que se levante la cuarentena y se empiece a normalizar de cierta forma, pues los sectores, van a haber unos que van a estar rezagados todo el año.
Es decir, así se normalicen, no se van a recuperar porque no van a vender. Entonces, miren, no más hablamos del turismo, pero piensen en la ropa, en los zapatos, es decir, todo lo que no sea de primera necesidad probablemente no va a tener mucho movimiento por el resto del año. Y las Ve, personas se van a concentrar en todo lo de primera necesidad. profe, una pregunta. ¿Usted creería que quitando los festivos en el segundo semestre sería una buena alternativa para la reactivación económica? Pues no, yo Yo pienso pienso que que no. no, es que mirar, yo que Pues pienso que quitar los festivos es como un espaldarazo a los empresarios que al menos no se pierdan más días, ¿sí? Pero en términos que eso reactive realmente la economía, no. Pues y Mm, además, digamos que en el sector, pues o yo pienso, no sé, que en el sector turístico eso afectaría mucho más. Pues no mucho más, pero tampoco colaboraría, digamos, al progreso o ¿cómo se diría eso? Como a la desestancación que sí, a la tenemos en este reactivación momento. pues del sector. Claro, pues porque la gente viaja más que todo y aprovecha para eso, pues ahorita es en los festivos. Entonces, no, ya no vamos a tener festivos, entonces ¿cuándo vamos a ir un domingo solamente? No. Pues obviamente sí se da, pero es más probable que lo hagan de domingo a festivos. No, claro, tienes razón. De hecho, pues yo considero que realmente esa estrategia es más por darle, lo que les digo, un espaldarazo, un apoyo como a los empresarios en general de que no se pierdan más días, además porque en Colombia hay muchos festivos, pero no porque realmente eso haga que la economía vaya a recuperarse, pues es que, mejor dicho, eso realmente para mí no aportaría nada, solo como ese alivio para los empresarios de cierta forma, ¿cierto? Pero lo que está diciendo la compañera Angie es absolutamente cierto, eso va a tener una implicación económica súper compleja para el sector turístico, que de hecho yo pienso que va a ser uno de los más perjudicados ante esta situación. ¿Sí? Entonces, nada, el Profe, gobierno no es sí. que usted lo piense, es que así es. Profe, y Inevitablemente, pues igual es como el riesgo que todas las empresas están, pero la gente va a salir digamos, directamente a comprar ropa, pues, o a comprar comida, o a comprar. En cambio, la gente para los viajes lo va a tomar con más calma, o sea, no se van a ir de una, ¿sí me puedo entender? Eso No por solo un por, lado, y lo no otro solo es por, que van a quedar también personas, miren, muy endeudadas, es que lo que les digo, es epa. decir, hay gente O que, sea, es que no va a ser como solo el miedo, como de que, ay, no, ya no queremos aglomeraciones, sino que ya la gente no va a tener la misma capacidad adquisitiva como para gastar en un viaje. ay, no, mm, están aprendiendo mucho, me encanta. y no, y Para que no también diga que no estamos pues, viendo noticias. también como decía, pues también decían algunos empresarios que las restricciones que iban a tener con el turismo iban a ser grandes, porque ya en un bus no iban a permitir 40 pasajeros, sino iban a permitir la mitad o menos, entonces no va a ser lo mismo igualmente. Pero yo también pienso que esas restricciones por el momento, pues eso va a ser progresiva. Pero también hay que ver como el otro lado de la moneda y es que va a haber mucha flexibilidad para que la gente busque como esas ganas de viajar. Si me hago entender, o sea, van a rebajar los precios, van a Bueno, sacar sí, muchos planes, muchos nuevos planes y todo pero es eso. que, o sea, para los turistas va a ser, yo pienso que una oportunidad, pero para los empresarios va a ser una pérdida, porque aparte de que vienen de una crisis, van a tener que tener incentivos y ofertas. Entonces eso no les va a Pero convenir. ahí está que todos los sectores se tienen que reinventar, Ah, no, Pues sí, Eso claro, buscar la total. forma prefiero, de, no, sí. pues sí, yo la verdad prefiero tener mis ofertas y los incentivos y eso a no vender ni porro ajá, o Ah, no, por empezar eso. a apalancar el turismo local. local, que Es son que eso es a lo mercados que que vamos, generalmente la igual. gente no le apunta, pues hay muchas opciones, uno Mejor tiene dicho, es vámonos que de buscar paseo las para el Parque de Río. alternativas. Arranque. Chicos, profe, esto súper interesante porque nos va, indudablemente lo que decía el compañero, el sector se va a tener que reinventar, pero no solo ese. Miren, yo creo que casi que todos los sectores se van a tener que reinventar en términos de sus objetivos, de sus mercados, de la necesidad realmente. Miren, nosotros como consumidores nos tenemos que reinventar, ¿sí?
Es que es así de sencillo. Si el fútbol, que es la industria más grande y la que más plata genera, está mal económicamente, y van a tener que buscar una manera de cómo solventar todo eso. Profe, otra pregunta. Sí. ¿Usted qué piensa de, pues, de esa idea que tiene el gobierno del famoso, la famosa cuarentena, ¿cómo se llama? Aislamiento inteligente. Pues Sí, así teniendo en se cuenta llama. que, Ay, venga, yo no entiendo de eso. Pues, ¿qué teniendo en es eso? cuenta que, pues teniendo en cuenta Ahí que sí no he visto la noticia. En Holanda lo hicieron y en Holanda se dispararon los contagios gracias a eso. Entonces, no sé, pues de pronto No, yo eso tenga pienso que los que sí políticos se o puede qué. hacer, pero hay que evaluar es en qué momento. En definitiva, esta semana que era en la semana que se iba a realizar, no era la oportuna, no era la óptima para hacer eso. ¿Por qué? Porque nosotros apenas vamos a identificar un comportamiento en términos de la curva. Además, piensen en esto, nosotros estamos tan atrasados en las pruebas que los resultados de hoy son de pruebas que se hicieron hace 10 o 15 días, ¿sí? Entonces nosotros ni siquiera estamos, no sabemos realmente la situación actual. Entonces, por eso, para esta temporada puntualmente, yo no la veía viable. Hay que esperar cómo terminamos estos otros 15 días, cómo procedemos, ¿cierto? Ese aislamiento inteligente se tiene que dar en algún momento. Lo que pasa es que hay que mirar cuál. Miren, muchachos, es muy fácil uno opinar, ¿cierto? Y decir, no, no es el momento o sí lo es, pero hay que mirarlo siempre desde al menos esas dos perspectivas, una que es la económica y una que es desde la salud, ¿cierto? En esta, en definitiva, es supremamente perjudicial para la económica, absolutamente, pero en términos de salud se tenía que seguir la cuarentena. Lo que les digo, hay que esperar al finalizar esta cuarentena, cómo seguimos, o sea, cómo sigue la curva, porque nosotros no tenemos ni siquiera datos actuales de la situación real del país, ¿sí? En términos de la enfermedad. Entonces, toca esperar a ese momento cómo transcurren estos días. Hay algo igual que sí veo y no sé si miren en algún momento a CNN, que en CNN sacan abajo casi todo el día en una línea como cómo está todo el mundo. Entonces muestran los datos de todos los países y de cierta forma de esta parte de toda Latinoamérica, pues Colombia lo ha manejado, pudo haber sido mejor, pero entre todo no ha sido tan terrible, ¿sí? Es Ay, decir, sí, profe. las situaciones no o las decisiones no fueron tomadas tan tarde o tan complejas. Miren, de cierta forma uno, todos los presidentes en estos momentos yo los admiro porque decisiones tan tesas, porque obviamente está sacrificando una cosa o la otra, nada que decir, o sacrificas la economía o sacrificas a las personas. Y pues el nuestro ha apostado indudablemente pues por salvar las personas, entonces por eso es tan complicado. Sin embargo, la cuarentena inteligente sí se tiene que aplicar. Lo que pasa es que hay que saber es cuándo, porque miren, las economías no se pueden quedar paradas tampoco todo el año, pero eso tampoco lo puedo decidir yo o tampoco lo sé yo. Hay que esperar. Miren, chicos, nomás Estados Unidos. Ellos se demoraron en tomar decisiones. ¿Por salvar a quién o por preservar qué? La economía. Y miren, por querer preservar la economía, miren lo que está sucediendo. Y miren que, 2.300 muertos ayer. por Dios, y miren que En ellos, un solo día creo que por tuvieron dicho, como... ni se visualiza cuándo van a levantar la cuarentena. No, es que uno solamente hace la comparación con Nueva York, que es prácticamente lo mismo que en Colombia y es terrible el panorama de abajo. Profe, ahí en el chat les compartí un link de mucho interés. Eso es de una universidad y es pues una fuente demasiado confiable. Y ahí muestran en todo el mundo cómo van los casos, cuál es la línea Profe, pues sí, incluso como estos días la mostraron... línea, pues es cómo va la línea y todo, pero ese link que les compartí es muy teso para ese, del tema de los casos de coronavirus en todo el país. Ahí los tienen registrados muy bien. Ah, súper, gracias. Interesante. Entonces, miren, Sí. muchachos, es que es decir, dar opiniones es muy fácil en cualquier momento, pero nada, siempre se tienen que mirar todas las perspectivas. Es que es más, de hecho, ayer estaban diciendo que en China estaban dando nuevos brotes.
Entonces, nada, pues es decir, son decisiones que ahora no se pueden tomar. Muy complejo. Bueno, déjeme pues que ya voy a terminar eso para que vamos al Excel. A ver, ¿qué más tenemos? El riesgo financiero está íntimamente conectado con el económico, puesto que los tipos de activos que una empresa posee y los productos o servicios que ofrecen juegan un papel importantísimo dentro del endeudamiento y además del comportamiento, obviamente, que ellos tienen. De hecho, es uno de los problemas que se tiene ahora en términos del endeudamiento y ya sabemos que el llamado pues que se ha hecho constante en las entidades financieras de esa ayuda, digamos, con sus usuarios, ¿cierto? Por la poca liquidez que tienen ahorita las personas, incapacidad de pago y demás. En este orden de ideas, y este tema lo volvemos a retomar de cierta forma esta última parte en endeudamiento que tenemos en cuanto al plazo de la deuda, es necesario señalar que el corto plazo tiene un riesgo mayor que el largo, en términos de que el tipo de interés a corto plazo es más volátil que el tipo a largo plazo, así que cada vez que hay que renovar la deuda a corto plazo nos encontraremos con que los tipos han variado, ¿cierto? Entonces esta es una incidencia y es que si yo tengo un endeudamiento a corto plazo, pero tengo incapacidad de pagar, puede que me lo renueven, pero cada vez que lo renueve, indudablemente será en condiciones completamente distintas, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta digamos, estar renovando ese tipo de activos, pues, o de deuda como tal en la organización, que implica, ¿cierto? Y cada vez que lo cambie va a ser unas condiciones diferentes para la organización. La otra parte es que si la empresa necesita renovar ese préstamo, no hay forma de conocer con certeza si el actual prestamista o cualquier otro en su caso estará dispuesto a volverle a prestar el dinero que necesita. Eso es otro. Y es también las condiciones que tenga esa entidad o persona puntualmente que me hizo esa deuda y si tiene la disposición de ese recurso hacia mí. Entonces, muchachos, es muy importante ser muy objetivo en este tipo de decisiones de endeudamiento. Siempre les he dicho personalmente y desde digamos, los casos económicos que uno ha evidenciado, el endeudamiento a largo plazo que permite mayor tranquilidad en términos del pago y lo que en algún momento hablamos, si yo tengo capacidad de pagar en el corto plazo, ¿lo puedo hacer? Sí, a mí ningún banco me puede amonestar por hacerlo. Sin embargo, bueno, aunque en otra época sí lo hacían, ahora no. Sin embargo, en términos del corto, pasa esto que estamos viendo, me tocaría renovar y renovar o buscar otras entidades que lo hagan, pero siempre serán condiciones distintas. Entonces, sí tendrá mayor seguridad hacerlo en términos de largo plazo. Listo. Esto en términos de rentabilidad y los temas que hay que tener en cuenta para esa rentabilidad como tal. Esta es la última frasecita que encontré interesante para hoy. Un negocio que no hace otra cosa más que dinero es un negocio pobre. Esta que nos aplica en estas situaciones, miren, muy complejo. Lo que ahorita hablábamos en términos de las industrias, e indudablemente yo creo que todos los negocios se van a tener que reinventar y reinventar no solamente en términos de los productos o servicios que ofrecen, sino también internamente en los trabajos. Es decir, esta situación nos ha demostrado que no estamos preparados para muchas cosas. Sí, no estamos preparados. Miren, Colombia nunca está preparado para nada. ¿cuántas empresas desde los diferentes cargos, claro, están en la casa, pero no pueden hacer su trabajo desde la casa? Y no porque no pudieran hacerlo, sino que nunca se prepararon para ello. Es decir, no prepararon a las personas con la información necesaria, con los elementos, ¿sí? Miren nomás, por ejemplo, en Remington, pero no en Remington, solamente lo he visto en muchas empresas que lo han empezado a utilizar bajo pues esta contingencia y se llama Microsoft Teams, ¿sí? Y es una herramienta desde Microsoft que permite desde el correo que yo tenga toda una serie de elementos
como chat, videos, pues puede hacer videollamadas, se puedan grabar, pueda trabajar archivos y demás para abordar en términos de mi trabajo. O sea, fue una herramienta extraordinaria en estos momentos, pero muchos no se percataron ni siquiera de tener al menos alguna herramienta o metodología para abarcar estas situaciones. Entonces, mire, tengo a la persona en la casa, le estoy pagando y no está haciendo nada. Eso también es muy complejo. ¿Sí? Listo. Chicos, esto de muebles y muebles, yo no sé si lo tienen, pues físico sí lo tienen, pero no recuerdo si lo tienen en el Excel. Yo No, profe, usted nunca lo ha mandado a Excel. nunca, no sé. Bueno, No, listo, igual entonces lo vamos a trabajar así. Lo que sí les digo es que lo traten igual de ir haciendo las fórmulas, así sean a mano, para que las vamos verificando, ¿listo? Entonces, miren que yo aquí oculté las columnas de análisis vertical, horizontal, porque eso ya no, pues no lo vamos a necesitar para este análisis que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, ojo, miren, análisis de rentabilidad, lo que ahorita les decía que íbamos a manejar. Entonces, desde la perspectiva de largo plazo, están estos, ¿cierto? Rentabilidad del activo neto y rentabilidad neta del patrimonio, que son los que vimos al principio. Vamos a hacer el ROA y el ROE, que ya sabemos que va desde una perspectiva más desde el inversionista, pero también son indicadores más enfocados al largo plazo, ¿sí? Y tenemos finalmente todas las márgenes que en cierta medida son los que indudablemente me muestran en términos de mi corto plazo cómo estoy funcionando, ¿sí? Listo. Entonces, esperen. ¿Están viendo en estos momentos el archivo en Excel? Ajá. Sí, señora. profe. Ah, bueno, listo. Entonces, bueno, yo me adelanté, ya puse pues los nombres de los indicadores que vamos a utilizar. Estos son igual los mismos estados financieros que siempre usamos en los ejemplos. Lo que les dije, le oculté análisis vertical, horizontal, porque pues no es necesario en estos momentos. Entonces, cuando hablamos de la rentabilidad del activo, entonces me voy a ir para la fórmula, tenemos utilidad neta sobre activos totales. Listo, entonces 2016. Utilidad neta sobre activos totales. Ah, chicos, importante tenerlo en cuenta. Todos los indicadores de rentabilidad, todos los indicadores de rentabilidad me deben dar en porcentaje. Entonces, lo que yo hice fue predeterminar la celda en porcentaje y colocarlo al menos a 2 decimales. Les voy a decir por qué. Con este nos pasa ahorita, y es que miren, por ejemplo, con un solo decimal. O sea, realmente no alcanza a magnificar lo que es el resultado, ¿cierto? No es lo mismo decir 2 y 3 a decir 2,3 y 2,9, ¿sí? Entonces, ojo, al menos con un decimal para cuando lo vayan a aplicar en sus trabajos. Profe, Hola. ¿puedes repetir ese pedacito? ¿Cómo sacó eso? Me fui. Utilidad neta, que es, ¿dónde está la utilidad neta? En el estado de resultados. En el estado de resultados. Sobre los activos totales, está en el balance general. De ambos años, ¿cierto? Sí, de ambos años. Miren que me Listo, fui entonces, uno por uno a sacar los datos. es utilidad neta sobre activos totales. Sí, señor. Listo, profe. El siguiente,
Utilidad neta sobre patrimonio. A medida que voy a hacer los dos y los voy a analizar. Después el ROA lo analizamos, ROI lo analizamos y después los últimos. Listo, para que Listo, nos profe. vaya quedando como cada parte. Listo, entonces, el siguiente, utilidad neta sobre el patrimonio. Entonces, en esos dos pruebas son utilidad neta. Pues tanto en la rentabilidad neta, ¿cómo es? Del activo neto. ¿Cómo así? O Pues sea, es los numeradores son las utilidades netas, sí. sí, listo, ya, ya. Entonces ahí es utilidad neta. Sobre patrimonio. Ojo, por eso el análisis lo voy a hacer junto, porque hay una implicación. Mire, yo estoy primero hablando de la rentabilidad del activo neto, es decir, la utilidad sobre los activos. ¿Qué rentabilidad le estoy sacando yo a esos activos? Y miren, muchachos, estos resultados son muy pequeños, es decir, el indicador no es bueno. Ahorita me preguntaron que para ser bueno medianamente de cuánto tendría que ser. Y miren, si yo estoy hablando de una rentabilidad de una utilidad neta sobre un total de activos donde tengo todos unos activos productivos en, en, pues a favor de la operación, pues uno al menos esperaría una rentabilidad de ¿qué? 10%, 15%, es decir, pero no del 2%, es decir, yo tengo toda una serie de activos en pro de mi deber ser, es decir, de mi actividad económica para obtener una rentabilidad de esos activos del 2%. ¿Sí? Entonces, ojo, yo lo O leo de sea la que lo siguiente. correcto, pues ahí para que esté como medianamente bien sería más del 10%. Pues sí, es que, ojo, es el deber ser como de la organización. Lo que pasa es que también hay algo, y es que si yo estoy hablando, por ejemplo, de una empresa de servicios, y la empresa no tiene mucha infraestructura, es decir, en sus activos no es, digamos, muy compleja. Entonces, uno de pronto este resultado, pues no sea tan extraño, ¿cierto? Si estoy hablando de una empresa que no tenga mucha infraestructura en pro de su actividad económica. ¿Sí? Entonces, miren, uno lo lee de la siguiente manera. Para la empresa Muebles Inmuebles S.A., la rentabilidad del activo neto para el 2016 fue del 2,3%, perdón, y para el 2015 del 2,9%, lo que se puede evidenciar que su rentabilidad frente a los activos disminuyó de un año a otro. Sin embargo, el indicador, o sea, hasta ahí terminaría. Esto que sigue lo agrego yo, pero es para que tengamos conocimiento. Es decir, hasta ahí usted llegaría con su análisis. Ya si quiere, dice lo demás. Sin embargo, el indicador en ambos años es relativamente bajo, teniendo en cuenta la magnitud que tiene la organización en términos de sus activos. ¿Sí? Miren, aquí se nos va a volver a cerrar, ya sabemos que volvemos a ingresar. Mientras que la rentabilidad frente al patrimonio, miren que sí fue mucho mejor, pero esta tiene una implicación distinta. O sea, uno puede decir, bueno, esta rentabilidad está mucho mejor, ¿cierto? Frente al patrimonio. Fue del 11,2 en el 2016 y 13,3 para el 2015, pese a que disminuyó, pues el porcentaje no está tan mal. Sin embargo, uno siempre esperaría que la rentabilidad del activo fuese mayor a la del patrimonio. ¿Por qué? Aquí hay que hablar indudablemente de la ecuación contable, muchachos. ¿Cómo es la ecuación contable? Activos más pasivos igual a patrimonio. No, activos